Fui excluida de todas las reuniones familiares durante los últimos 6 años. Luego, mi hijo exigió que vendiera mi casa para cubrir $300,000 en deudas de mi ambiciosa nuera. Cuando me negué, irrumpieron en mi hogar con bates de béisbol y destrozaron todo, causando $50,000 en daños. Hasta que descubrieron que yo me había mudado hacía meses. Fue entonces cuando 8 policías llegaron y... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Elida y tengo 62 años. Durante 6 años he vivido como un fantasma en mi propia familia. No porque esté muerta, sino porque para ellos soy invisible. Todo comenzó cuando Rafael, mi único hijo, se casó con Elvira. Al principio pensé que era normal que las cosas cambiaran un poco. Los recién casados necesitan su espacio, ¿verdad? Pero lo que empezó como necesitamos tiempo para adaptarnos, se convirtió en algo mucho más cruel y calculado. La primera vez que me di cuenta de que algo estaba mal fue en mi cumpleaños número 57. Había preparado una pequeña cena, nada extravagante. Solo esperaba que Rafael y Elvira vinieran a casa como siempre habíamos hecho. Cociné su platillo favorito desde que era niño, pastel de carne con puré de papas, y horneé el pastel de chocolate que tanto le gustaba. Esperé hasta las 9 de la noche. El teléfono sonó una sola vez. «Mamá, lo siento mucho, pero Elvira no se siente bien. Tendremos que cancelar», me dijo Rafael con una voz que sonaba extrañamente distante. Podía escuchar televisión de fondo y risas. Risas que definitivamente no sonaban como las de alguien enfermo. «¿Está muy mal? ¿Necesita que lleve algo?», pregunté, genuinamente preocupada. No, está bien. Solo necesita descansar. Otro día, ¿sí?» Ese otro día nunca llegó. La Navidad de ese año fue aún más dolorosa. Tradicionalmente, siempre celebrábamos en mi casa. Tenía todas las decoraciones que Rafael había hecho de niño, el mismo árbol donde habíamos colgado ornamentos durante 20 años, los mismos platos navideños que había heredado de mi madre. 3 días antes de Navidad, Rafael me llamó. «Mamá, este año vamos a hacer algo pequeño, solo nosotros 2. Elvira quiere empezar nuestras propias tradiciones familiares». El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Pero Rafael, podemos hacer tradiciones nuevas todos juntos. No tiene que ser una cosa o la otra». Es complicado, mamá. Elvira se siente incómoda. Dice que siempre se siente como una extraña cuando estamos los 3. ¿Una extraña? Yo había hecho todo lo posible por hacerla sentir bienvenida. Le había dado las llaves de mi casa, había reorganizado mi horario para sus comidas favoritas, incluso había cambiado la decoración del cuarto de huéspedes para que fuera más de su agrado. ¿He hecho algo mal?, pregunté, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. «No, mamá, no es eso. Solo. Necesitamos este tiempo para nosotros». Pasé esa Navidad sola, mirando las noticias y comiendo una cena congelada. Cada vez que veía una familia reunida en la televisión, sentía como si algo dentro de mí se desgarrara un poco más. El Año Nuevo no fue mejor, ni el Día de las Madres, ni el cumpleaños de Rafael. Cada ocasión especial venía acompañada de una nueva excusa. Elvira organizó una sorpresa. Tenemos planes con los padres de ella. Es que vamos a salir de la ciudad. Tal vez la próxima vez. Pero lo que realmente me partió el corazón fue cuando nació mi nieto, pequeño Daniel. Había esperado 9 meses para conocer a ese bebé. Había tejido mantas, comprado ropa, preparado el cuarto que había sido de Rafael para cuando vinieran de visita. Tenía una cuna antigua que había restaurado especialmente, la misma donde Rafael había dormido cuando era bebé. Cuando Daniel nació, me enteré por Facebook. Una foto de Elvira en el hospital, sosteniendo al bebé, con Rafael a su lado sonriendo. El pie de la foto decía: «Bienvenido al mundo, Daniel. Tu papá y mamá te amamos mucho». No había mención de los abuelos, ni de mí. Llamé a Rafael inmediatamente. «Felicidades.
¿Cuándo puedo conocer a mi nieto? Ah, mamá, sí. El médico dice que es mejor esperar unas semanas antes de que tenga muchas visitas. Ya sabes, por el sistema inmunológico del bebé. Semanas se convirtieron en meses. Cuando finalmente conocí a Daniel, ya tenía 4 meses. Era una visita programada de exactamente 1 hora en un parque público. Elvira no dejó que lo cargara. Es que está muy apegado a mí, explicó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No queremos que se altere. Rafael asintió, como si eso tuviera perfecto sentido. Esa fue la última vez que vi a mi nieto durante casi 1 año. Las excusas se volvieron más elaboradas y más hirientes. Cuando cumplió 2 años, Daniel tuvo una fiesta de cumpleaños. Me enteré porque una vecina, que era amiga de la hermana de Elvira, me contó que había visto las fotos en redes sociales. Elida, querida, ¿no fuiste a la fiesta de tu nieto? Vi que estuvo preciosa, en ese salón de fiestas tan elegante. Sentí como si el mundo se detuviera. No solo no había sido invitada, sino que habían gastado dinero en un salón de fiestas caro para una celebración a la que deliberadamente no me habían incluido. Esa noche llamé a Rafael. ¿Por qué no me dijiste sobre la fiesta de Daniel? Hubo una pausa larga, muy larga. Mamá, es que fue algo muy pequeño, principalmente niños de su edad. Pensamos que te aburriría. Rafael es mi nieto. Nunca me aburriría una celebración para él. Mira, mamá, Elvira está tratando de crear un ambiente, ya sabes, sin tensiones. A veces cuando estás ahí, ella se siente juzgada. ¿Juzgada por qué? ¿Qué he hecho para que se sienta juzgada? No es que hayas hecho algo específico, es solo. Tu presencia a veces es intensa. ¿Intensa? Esa palabra se clavó en mi corazón como un cuchillo. ¿Intensa por querer conocer a mi nieto? ¿Intensa por querer ser parte de la vida de mi hijo? Los meses siguientes fueron una lenta agonía. Llamadas no devueltas, mensajes de texto ignorados, invitaciones rechazadas con excusas cada vez más absurdas. El punto de quiebre llegó cuando Daniel cumplió 3 años. Esta vez ni siquiera me molestaron con excusas. Simplemente no existí. Vi las fotos en Facebook nuevamente. Una fiesta elaborada con tema de superhéroes, un pastel de 3 pisos, globos, payasos y lo que parecían ser al menos 50 invitados. Familiares de Elvira, amigos, vecinos, compañeros de trabajo de Rafael. Todos menos yo. En una de las fotos, Daniel llevaba un disfraz de Superman. Se veía exactamente como Rafael a esa edad, cuando yo le había hecho un disfraz similar para Halloween. La ironía era cruel. Mi nieto vestido como mi hijo solía vestirse, en una fiesta donde mi presencia era tan indeseada que ni siquiera merecía una invitación de cortesía. Esa noche, mientras miraba esas fotos una y otra vez, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo tristeza lo que sentía. Era una comprensión fría y clara de que esto no era accidental. No era una serie de malentendidos o de circunstancias desafortunadas. Era deliberado. Era cruel y había sido diseñado específicamente para hacerme daño. Pero lo que aún no sabía era que esto era solo el comienzo. Lo que estaba por venir haría que estos 6 años de exclusión parecieran solo un ensayo para algo mucho peor. 3 semanas después del cumpleaños de Daniel, Rafael apareció en mi puerta. No había llamado antes, no había avisado que vendría. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver su apariencia. Tenía ojeras profundas, su ropa estaba arrugada y había perdido peso. Parecía un hombre que llevaba mucho tiempo sin dormir bien. «Hola, mamá. ¿Puedo pasar?» Su voz sonaba diferente, tensa, casi desesperada. Lo invité a pasar y le preparé café, como solía hacer cuando era niño y venía a contarme sus problemas. Pero esta vez, cuando se sentó en la mesa de mi cocina, no parecía mi hijo. Parecía un extraño que llevaba la cara de Rafael. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón se aceleró. Por un momento pensé que tal vez había venido a disculparse. Tal vez había reflexionado sobre estos años de distanciamiento y había decidido que era hora de arreglar las cosas. Me equivoqué completamente. «Estamos en problemas financieros serios», comenzó,
evitando mi mirada. Elvira y yo hemos acumulado algunas deudas. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté, inmediatamente preocupada a pesar de todo lo que había pasado. Son muchas cosas: tarjetas de crédito, préstamos, algunas inversiones que no funcionaron como esperábamos. Algo en su tono me alertó. Rafael siempre había sido terrible para mentir, incluso de niño. Cuando trataba de ocultar algo, su voz se volvía monótona, como si estuviera leyendo de un guión. ¿Cuánto deben?, pregunté. Hubo una pausa larga, muy larga. $300,000. Se me cortó la respiración. $300,000. Era una cantidad obscena de dinero. ¿Cómo es posible que deban tanto dinero? Elvira tenía algunas oportunidades de negocio. Invirtió en una boutique, luego en un restaurante con una amiga, después en no sé qué cosa de bienes raíces. Todo se vino abajo. Mientras hablaba, podía ver cómo se inquietaba. Sus manos temblaban ligeramente y seguía mirando hacia la puerta, como si esperara que alguien apareciera. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, pregunté, aunque ya empezaba a temer la respuesta. Mamá, necesitamos que vendas la casa. Las palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Mi casa, la casa donde había vivido durante 35 años, la casa donde Rafael había crecido, la casa donde había cuidado a su padre hasta el día que murió, la casa que contenía cada recuerdo importante de mi vida. Rafael, esta casa no vale $300,000. Lo sabemos, pero es un comienzo. Elvira dice que con el dinero de la casa, más algunos préstamos adicionales, podemos resolver esto. ¿Más préstamos? ¿Cómo van a calificar para más préstamos si ya deben tanto dinero? Elvira tiene conexiones, conoce gente que puede ayudarnos. Todo sonaba completamente irresponsable y peligroso, pero había algo más que me molestaba. ¿Por qué no han tratado de vender algunas de sus cosas primero? El carro de Elvira, por ejemplo. ¿No es nuevo? Es que lo necesita para su trabajo. ¿Qué trabajo? La última vez que supe algo, estaba buscando trabajo. Rafael se puso rojo. Tiene varios proyectos. Es complicado de explicar. Rafael, ¿cuándo compraron el carro de Elvira? No sé, hace unos meses. ¿Hace unos meses? ¿Compraron un carro nuevo cuando ya tenían deudas? Mamá, no entiendes. Elvira necesita proyectar una imagen profesional. No puede manejar un carro viejo si va a hacer negocios. Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Luego pregunté, ¿qué más han comprado recientemente? Rafael parecía cada vez más incómodo. No es importante. Lo importante es que necesitamos resolver esta situación ahora. Respóndeme, Rafael. ¿Qué más han comprado? Elvira renovó su guardarropa para las reuniones de negocios. ¿Cuánto costó esa renovación? No lo sé exactamente. ¿10,000? ¿20,000? Mamá, eso no importa ahora. Claro que importa. Me están pidiendo que venda mi casa para pagar deudas, pero siguen gastando dinero en cosas innecesarias. No son innecesarias, son inversiones en el futuro de Elvira. ¿Y el viaje a Europa que vi en sus fotos de Facebook? ¿Eso también fue una inversión? Rafael se quedó callado. ¿Cuándo fue ese viaje, Rafael? El mes pasado. ¿El mes pasado? Gastaron dinero en un viaje a Europa el mes pasado, pero hoy necesitan que yo venda mi casa para pagar sus deudas. Ese viaje estaba pagado desde antes. No podíamos cancelarlo. ¿Estaba pagado desde antes? ¿Con qué dinero? Con las tarjetas de crédito. La imagen completa comenzaba a formarse en mi mente y era nauseabunda. No había oportunidades de negocio fallidas. No había inversiones que salieron mal. Había gasto compulsivo, irresponsabilidad financiera y una completa falta de consideración por las consecuencias. Rafael, ¿desde cuándo saben que tienen este problema de dinero? Desde hace un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tal vez un año. ¿Un año? Y en ese año compraron un carro nuevo, ropa nueva, fueron de viaje a Europa e hicieron una fiesta cara para Daniel. Mamá, no es tan simple. Es exactamente así de simple. Lo interrumpí. Han estado gastando dinero que no tenían, viviendo una vida que no pueden costear, y ahora quieren que yo pague por esa irresponsabilidad vendiendo mi casa.
No es así, mamá. Es solo que necesitamos ayuda. ¿Dónde estaba esa necesidad de ayuda cuando no me invitaban a las fiestas de mi nieto? ¿Dónde estaba cuando pasé 6 años siendo excluida de la familia? Rafael bajó la cabeza. Eso es diferente. No, no es diferente. Durante 6 años me han tratado como si no existiera. Ni una llamada, ni una visita, ni una invitación. Pero ahora que necesitan dinero, de repente soy familia otra vez. Mamá, por favor, estamos desesperados. ¿Y qué pasa conmigo? Si vendo mi casa, ¿dónde voy a vivir? Puedes rentar algo más pequeño. O tal vez puedas quedarte con nosotros por un tiempo. La ironía era tan cruel que casi me dio risa. Después de años de hacerme sentir como una intrusa no deseada, ahora me ofrecían quedarme en su casa como si fuera un favor. ¿Elvira está de acuerdo con eso? Rafael dudó. Bueno, tendríamos que hablarlo con ella. Por supuesto que tendrían que hablarlo, porque durante 6 años, cada decisión que te afecta tiene que ser aprobada por Elvira. No es así. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sobre nuestra relación sin consultarla a ella? Rafael no respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. Afuera, mi jardín estaba floreciendo. Las rosas que había plantado cuando Rafael tenía 10 años estaban en su mejor momento. El árbol bajo el cual solíamos hacer picnics los domingos daba sombra al patio donde había pasado miles de tardes leyendo mientras él jugaba. Rafael, esta casa no está en venta. Mamá, por favor. Si no hacemos algo pronto, van a embargar el carro de Elvira, van a cerrar su línea de crédito, van a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, lo interrumpí, como todos los adultos responsables. Pero somos familia, se supone que la familia se ayuda. Me volteé para mirarlo. ¿Somos familia? ¿Desde cuándo? Rafael se veía miserable, pero no respondió. La respuesta es no, Rafael. No voy a vender mi casa. No voy a destruir mi estabilidad financiera para pagar por los caprichos de Elvira. Entonces supongo que ya no te importamos, dijo, con un tono que reconocí inmediatamente. Era el mismo tono que usaba Elvira cuando quería manipular una situación. No, Rafael, ustedes decidieron que yo no importaba hace 6 años. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó. Esto no se va a quedar así, mamá. Elvira dice que hay maneras legales de forzar este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de padres que no apoyan a sus hijos en momentos de crisis. Un frío recorrió mi espalda. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Solo te estoy diciendo que hay opciones. Vete de mi casa, Rafael. Mamá, vete, ahora. Después de que se fue, me senté en mi sala, temblando. No por miedo, sino por rabia. La audacia de aparecer después de 6 años de abandono emocional para exigir que vendiera mi casa era impresionante. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que mi hijo se había convertido en alguien que no reconocía. Esa noche no pude dormir. Sabía que esto no había terminado. La amenaza velada sobre opciones legales había sido clara. Y si conocía a Elvira como estaba empezando a conocerla, esto era solo el comienzo. Tenía razón. Lo que vino después hizo que esta conversación pareciera cordial en comparación. 2 semanas después de la conversación con Rafael, comenzaron las llamadas telefónicas. Al principio pensé que eran llamadas equivocadas o vendedores insistentes. El teléfono sonaba a horas extrañas, 6 de la mañana, 11 de la noche, 2 de la madrugada. Cuando contestaba, escuchaba silencio del otro lado, luego colgaban. Después empezaron a aparecer carros extraños en mi calle. Un sedán gris que se estacionaba frente a mi casa por horas. Cuando salía a ver, arrancaban y se iban. Al principio pensé que era paranoia, pero mis vecinos también lo notaron. «Élida», me dijo Margaret, mi vecina de al lado. «¿Todo está bien? He visto gente rara rondando tu casa». «Probablemente no es nada», le respondí, pero por dentro sabía que sí era algo. Era una campaña de intimidación y sabía exactamente quién estaba detrás. La tercera semana encontré mi jardín vandalizado.
Alguien había pisoteado mis rosas, había arrancado las plantas que había cuidado durante años y había dejado basura esparcida por todo el patio. En la puerta de entrada habían escrito con marcador negro: «Paga lo que debes». Esa fue la gota que derramó el vaso. Llamé a Rafael inmediatamente. «¿Qué significa esto?», le pregunté cuando contestó. «¿Qué significa qué?». «El vandalismo en mi casa, las llamadas a todas horas, los carros extraños en mi calle». «No sé de qué estás hablando, mamá». «No me mientas, Rafael. Sé que tú o Elvira están detrás de esto». «Mamá, estás paranoica. Tal vez deberías ver a un doctor». La falta de respeto en su voz me cortó como un cuchillo. Este ya no era mi hijo. Era un extraño que había tomado su lugar. «Rafael, voy a llamar a la policía». «Llama a quien quieras. No van a encontrar nada que nos conecte a nosotros». Esa frase me confirmó lo que ya sabía. Era una admisión de culpa disfrazada de negación. Colgué y llamé a la policía. Vino un oficial joven que tomó fotos del vandalismo y llenó un reporte, pero fue claro que sin evidencia directa no había mucho que pudieran hacer. «Señora, ¿tiene alguna idea de quién podría estar haciendo esto?». «Sí», respondí. «Mi hijo y mi nuera. Quieren que venda mi casa para pagar sus deudas». El oficial me miró con una expresión que reconocí inmediatamente: lástima mezclada con incredulidad. Para él, yo era una mujer mayor, posiblemente confundida, acusando a su propia familia de algo tan absurdo. ¿Ha documentado estas amenazas de alguna manera? No directamente, pero puedo probar el patrón de hostigamiento. Le recomiendo que instale cámaras de seguridad, y si vuelve a pasar algo, llámenos inmediatamente. Esa misma tarde fui a comprar cámaras de seguridad. No eran baratas, pero tenía que protegerme. Contraté a un técnico para que las instalara al día siguiente. Mientras el técnico trabajaba, me explicó el sistema. Estas cámaras graban 24 horas al día. Todo se guarda en la nube, así que aunque alguien dañe las cámaras, usted no pierde las grabaciones y puede ver todo desde su teléfono en tiempo real. ¿En tiempo real? Sí, señora. Descarga esta aplicación y puede ver su casa desde cualquier lugar donde tenga internet. No sabía en ese momento lo importante que sería esa función. Las siguientes 2 semanas fueron relativamente tranquilas. Las llamadas cesaron, no vi más carros extraños y empecé a pensar que tal vez las cámaras habían sido suficiente para disuadirlos. Me equivoqué. La noche del martes, 3 semanas después de instalar las cámaras, estaba cenando en casa de Margaret. Ella había insistido en invitarme porque notaba que había estado muy estresada últimamente. Estábamos terminando el postre cuando mi teléfono vibró con una notificación de las cámaras de seguridad. Movimiento detectado en la entrada principal. Abrí la aplicación esperando ver un gato callejero o tal vez un repartidor de paquetes. Lo que vi me heló la sangre. Rafael y Elvira estaban parados en mi puerta, pero no venían de visita social. Rafael llevaba un bate de béisbol. Elvira tenía algo en las manos que parecía ser un martillo. Los dos llevaban capuchas, como si fueran criminales comunes. «Margaret», dije, mi voz temblando, «necesito llamar a la policía, ahora». «¿Qué pasa?». Le mostré la pantalla de mi teléfono. Su expresión cambió inmediatamente. «¿Esos son tu hijo y tu nuera?». «Sí». «Dios mío, Elida, ¿qué van a hacer?». No tuve que esperar mucho para saberlo. En la pantalla vi a Rafael forzar la cerradura de mi puerta principal mientras Elvira hacía guardia. Unos segundos después, desaparecieron dentro de mi casa. Llamé al 911 con dedos temblorosos. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay 2 personas que acaban de entrar ilegalmente a mi casa. Los estoy viendo en las cámaras de seguridad en este momento. ¿Dónde está usted, señora? Estoy en casa de mi vecina. Los intrusos son mi hijo y mi nuera. Están armados con bates de béisbol. ¿Me puede dar su dirección? Le di mi dirección y la de Margaret. La operadora me dijo que las unidades estaban en camino. Señora, ¿puede seguir viendo lo que está pasando en su casa? Sí, tengo la aplicación en mi teléfono. Por favor, manténgase en línea y dígame qué está pasando. Lo que estaba pasando era una destrucción sistemática y calculada de todo lo que me importaba.
En la pantalla de mi teléfono, vi a Rafael y Elvira moverse por mi casa como una máquina de demolición. Pero no estaban destruyendo cosas al azar. Estaban siendo específicos, deliberados, crueles. Primero fueron a mi sala y destrozaron el piano donde Rafael había aprendido a tocar cuando era niño. Elvira usaba el martillo para golpear las teclas mientras Rafael usaba el bate para romper las patas. El sonido que salía de mi teléfono era nauseabundo. Madera rompiéndose, cuerdas de piano reventando, el eco hueco de la destrucción. Después se dirigieron a mi cuarto. Vi a Elvira abrir mi cómoda y sacar todas las fotografías familiares que guardaba ahí. Fotos de Rafael de bebé, fotos de su graduación, fotos de su boda, fotos de Daniel. Una por una las fue rompiendo y tirando al suelo. Rafael se quedó parado ahí, viendo, sin hacer nada para detenerla. «¿Qué están haciendo ahora?», preguntó la operadora. «Están destruyendo todas mis fotografías familiares», respondí, las lágrimas corriendo por mi cara. Pero lo peor estaba por venir. Se dirigieron a la habitación que había sido de Rafael cuando era niño, la que había conservado exactamente igual durante todos estos años. Ahí estaban todos sus trofeos de béisbol, sus libros favoritos, los dibujos que había hecho en la escuela que yo había enmarcado con tanto amor. Elvira comenzó a tirar todo al suelo. Los trofeos se estrellaron contra las paredes, los libros fueron arrancados y esparcidos, los marcos de los dibujos se hicieron pedazos bajo sus pies. Rafael participaba ahora activamente. Con el bate, golpeó la cama donde había dormido durante 18 años. Golpeó el escritorio donde había hecho tarea durante toda su infancia. Golpeó la lámpara que yo había comprado especialmente porque tenía la forma de una pelota de béisbol, su deporte favorito. «Las unidades están a 5 minutos de distancia», me informó la operadora. «Dígales que se apuren», supliqué. «Están destruyendo mi vida entera». Margaret me había puesto una mano en el hombro, tratando de consolarme, pero yo no podía dejar de mirar la pantalla. Era como ver a dos desconocidos destruir no solo mi casa, sino cada recuerdo feliz que había tenido. Luego se dirigieron a la cocina. Esta parte fue especialmente cruel. Elvira abrió el refrigerador y comenzó a tirar toda la comida al suelo. Milk, huevos, sobras, todo mezclándose en un desastre nauseabundo. Rafael usaba el bate para romper todos los platos, uno por uno. Platos que había recibido como regalo de bodas hace 35 años. Platos en los que había servido miles de comidas familiares. El sonido de la porcelana rompiéndose llenaba el audio de la aplicación. Era un sonido definitivo, irreversible. Cada plato roto era una memoria destruida, una tradición familiar hecha pedazos. «Están en la cocina ahora», le reporté a la operadora. «Están rompiendo todo». Las unidades llegaron a su casa. «¿Puede ver si los sospechosos están todavía adentro?» Miré la pantalla. Rafael y Elvira estaban en la sala otra vez, admirando su trabajo. La casa que había sido mi hogar durante 35 años parecía una zona de guerra. Muebles volcados, fotografías rotas, objetos personales esparcidos por todas partes como basura. Elvira tenía algo en las manos. Al principio no pude ver qué era, pero cuando se acercó a la cámara del comedor, me di cuenta. Era el collar de perlas que mi madre me había dado el día de mi boda. El único objeto de valor real que tenía, tanto monetario como sentimental. Se lo puso, sonrió a la cámara como si supiera que yo estaba viendo, y luego se lo quitó y lo tiró al suelo. El sonido de las perlas rebotando contra el piso de madera fue como pequeñas balas en mi corazón. En ese momento, escuché sirenas. «Los policías están aquí», me dijo la operadora. En la pantalla vi el pánico instantáneo en las caras de Rafael y Elvira. Habían estado tan absortos en su destrucción que no habían escuchado las sirenas hasta que fue demasiado tarde. Corrieron hacia la puerta trasera, pero era demasiado tarde. A través de las cámaras exteriores podía ver que los oficiales ya habían rodeado la casa. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Vi luces rojas y azules reflejándose en las ventanas rotas de mi casa. Escuché gritos de «¡Policía! ¡Salgan con las manos arriba!». Y luego vi algo que nunca pensé que vería.
a mi hijo esposado, siendo llevado a una patrulla como un criminal común. Porque eso era exactamente lo que se había convertido. El daño total fue estimado en $50,000. $50,000 de destrucción deliberada, calculada, diseñada no solo para intimidarme, sino para borrar cada evidencia de que Rafael había sido alguna vez mi hijo amoroso. Pero habían cometido un error muy grande. No sabían que yo no había estado en casa para verlo en persona. No sabían que había estado en un lugar seguro, documentando cada segundo de su crimen. Y no sabían que esto era exactamente lo que había estado esperando que hicieran. Porque 3 meses antes, cuando las llamadas telefónicas habían comenzado, había tomado una decisión que cambiaría todo. Una decisión que ellos descubrirían muy pronto, de la manera más impactante posible. Tengo que retroceder 3 meses para explicar lo que realmente había estado pasando. Porque mientras Rafael y Elvira pensaban que me estaban acorralando, yo había estado preparándome para exactamente este momento. Todo comenzó el día después de que Rafael me amenazó con opciones legales. Esa noche, después de que se fue, me quedé despierta hasta muy tarde pensando. No sobre si iba a vender mi casa, esa decisión ya estaba tomada, sino sobre lo que vendría después. Conocía a Elvira lo suficiente, incluso con nuestro contacto limitado, para saber que no se rendiría fácilmente. Había visto cómo manipulaba las situaciones, cómo siempre conseguía lo que quería, y había visto cómo Rafael se había convertido en su títere dispuesto. Si yo no cedía voluntariamente, intentarían forzarme. Y cuando intentaran forzarme, probablemente harían algo estúpido, algo ilegal. Al día siguiente llamé a un abogado. «Señora Torres», me dijo Thomas Chen, el abogado que me había ayudado con el testamento de mi esposo. «¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito protección legal contra mi propio hijo», le dije. Nunca pensé que tendría que pronunciar esas palabras. Le expliqué toda la situación. Los 6 años de exclusión, la demanda de dinero, las amenazas veladas. Thomas escuchó sin interrumpir, tomando notas. «¿Ha documentado alguna de estas interacciones?», me preguntó. «No, pero puedo empezar a hacerlo». «Eso sería muy inteligente. También recomiendo que considere algunas medidas de protección adicionales». ¿Cómo qué? Primero, necesita cámaras de seguridad. Si intentan intimidarla o hostigarla, necesitamos evidencia. Segundo, sugiero que considere temporalmente mudarse a un lugar seguro. ¿Mudarse? ¿Por qué? Porque si están desesperados por dinero y creen que intimidándola pueden conseguir que venda la casa, es posible que escalen la situación. Y usted no quiere estar en casa si eso sucede. Thomas me explicó algo que nunca había considerado. Si yo no estaba físicamente presente cuando cometieran cualquier crimen, sería mucho más fácil procesarlos legalmente. Mi presencia podría complicar las cosas, especialmente si resultaba lastimada. «Pero si yo no estoy ahí», protesté, «¿cómo voy a probar lo que hicieron?» «Con las cámaras. Y créame, si realmente planean hacer algo drástico, lo van a hacer sin importar si usted está ahí o no. Pero si usted está segura en otro lugar, documentando todo, tendremos un caso mucho más sólido». Esa tarde comencé a buscar un lugar temporal donde quedarme. Margaret, mi vecina, había sido viuda durante 5 años y vivía sola en una casa demasiado grande para ella. Cuando le expliqué mi situación, inmediatamente me ofreció quedarme con ella. «Elida, no voy a permitir que te quedes sola mientras esos dos planean quién sabe qué», me dijo firmemente. «Tienes el cuarto de huéspedes por el tiempo que necesites». El siguiente paso fue instalar las cámaras de seguridad. Pero no solo instalé las cámaras obvias que el técnico me había mostrado. También mandé instalar cámaras ocultas en lugares estratégicos. Cámaras que ni siquiera alguien que conociera mi casa pensaría buscar. Thomas me había recomendado esto específicamente. Si van a cometer un crimen, me había explicado, van a buscar las cámaras obvias y tal vez traten de desactivarlas. Pero las cámaras ocultas captarán todo y ellos nunca sabrán que están siendo grabados. Tenía cámaras escondidas en marcos de fotos, en plantas artificiales, incluso en un reloj de pared. Cada ángulo de mi casa estaba cubierto. Pero la parte más importante del plan era la más arriesgada.
Tenía que hacer que pareciera que yo seguía viviendo en la casa. Durante las siguientes 2 semanas desarrollé una rutina cuidadosa. Cada mañana iba a mi casa, movía las cortinas, prendía y apagaba luces en diferentes momentos del día y dejaba mi carro en la entrada por períodos variados. Para cualquiera que estuviera vigilando, parecería que yo seguía viviendo mi vida normal. En realidad, cada noche regresaba a casa de Margaret. ¿No te sientes mal por engañarlos así?, me preguntó Margaret una noche mientras cenábamos. Margaret, le respondí. Después de 6 años de ser tratada como si no existiera, después de las amenazas, después del hostigamiento, ya no me siento mal por nada que tenga que hacer para protegerme. Y era verdad. Había llegado a un punto donde mi supervivencia emocional y física era más importante que cualquier lealtad familiar malentendida. La tercera semana, cuando comenzaron las llamadas telefónicas y aparecieron los carros extraños, supe que mi instinto había sido correcto. Estaban escalando la situación exactamente como Thomas había predicho. Cada incidente lo documenté meticulosamente. Tomé fotos de los carros extraños, grabé las llamadas cuando era posible, fotografié el vandalismo en mi jardín. Estaba construyendo un caso, pieza por pieza. Thomas revisaba toda la evidencia semanalmente. Están creando un patrón perfecto de hostigamiento, me dijo. Si esto continúa escalando, van a hacer algo que les va a costar muy caro. ¿Usted cree que realmente van a hacer algo drástico? Elida, una persona que está dispuesta a hostigar a su propia madre para conseguir dinero, es una persona que está dispuesta a casi cualquier cosa. Manténgase segura y mantenga las cámaras grabando. La noche de la invasión, cuando vi a Rafael y Elvira acercarse a mi casa con bates de béisbol, sentí una mezcla extraña de terror y vindicación. Terror porque estaba viendo a mi propio hijo convertirse en un criminal. Vindicación porque había tenido razón al prepararme para este momento. Mientras los veía destruir mi casa, mientras veía a Rafael romper los trofeos que yo había atesorado, mientras veía a Elvira destrozar las fotografías de su propia familia, algo dentro de mí se endureció completamente. Ya no era solo protección personal, era justicia. Cuando los policías llegaron y arrestaron a Rafael y Elvira, tenía más que suficiente evidencia para asegurarme de que enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. Pero antes de ir a la estación de policía para dar mi declaración, hice una llamada más. Thomas, le dije, ha pasado exactamente lo que usted predijo. ¿Tiene todo documentado? Cada segundo, en alta definición y con audio claro. Perfecto. Nos vemos en la estación. Y Elida, prepárese, porque esto va a ser más grande de lo que ellos esperaban. ¿A qué se refiere? Con toda la evidencia que hemos recopilado durante estos meses, no solo van a enfrentar cargos por la invasión de esta noche, van a enfrentar cargos por hostigamiento criminal, vandalismo, amenazas y posiblemente extorsión. Estamos hablando de múltiples delitos graves. Después de colgar, me senté en la cocina de Margaret, tomando té y procesando lo que había pasado. Afuera, las luces de las patrullas todavía iluminaban mi calle. Adentro de mi casa, $50,000 en daños documentaban la verdadera naturaleza de las personas en las que se habían convertido mi hijo y mi nuera. Pero había algo más que ellos no sabían. Algo que descubrirían al día siguiente, cuando fueran a corte para su audiencia de fianza. El plan no había sido solo documentar sus crímenes. El plan había sido asegurarme de que cuando finalmente mostraran su verdadera naturaleza, las consecuencias fueran permanentes e irreversibles. Y mañana, cuando se dieran cuenta de lo que realmente había estado pasando estos últimos 3 meses, cuando entendieran que cada paso que habían dado había sido anticipado y documentado, cuando se enfrentaran a la realidad de que habían destruido sus propias vidas mientras trataban de destruir la mía, ese sería el momento en que finalmente entenderían con quién habían estado jugando, porque resulta que cuando una mujer de 62 años ha sido empujada más allá de su límite, cuando ha sido traicionada por las únicas personas que debían amarla incondicionalmente, cuando ha sido amenazada y hostigada en su propia casa, esa mujer puede ser mucho más formidable de lo que cualquiera hubiera imaginado. Y estaban a punto de descubrirlo de la manera más dura posible.
La mañana después de la invasión, me desperté en casa de Margaret sintiéndome extrañamente tranquila. Había dormido mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en 6 años, sabía exactamente dónde estaba parada con mi familia. Ya no había dudas, ya no había esperanzas falsas, ya no había la tortura de preguntarme si tal vez yo era el problema. A las 8 de la mañana, Thomas me llamó. Elida, la audiencia de fianza es a las 2 de la tarde. ¿Está lista para esto? Más que lista, le respondí. Bien, porque tengo noticias que creo que le van a gustar. El fiscal ha revisado toda la evidencia que proporcionamos, incluyendo las grabaciones de las últimas 3 semanas. No solo van a procesar por la invasión de anoche. ¿Qué más? Hostigamiento criminal en primer grado, vandalismo criminal, amenazas terroristas, intento de extorsión y destrucción maliciosa de propiedad. Estamos hablando de 6 cargos criminales separados, algunos de ellos delitos graves. Sentí una satisfacción fría extendiéndose por mi pecho. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que si son condenados de todos los cargos, Rafael está viendo entre 5 y 10 años de prisión. Elvira, como la aparente instigadora, podría enfrentar incluso más tiempo. ¿Y la fianza? Con múltiples delitos graves y evidencia de un patrón de escalada criminal, voy a argumentar que son un peligro para la comunidad y especialmente para usted. Voy a pedir que se les niegue la fianza completamente. Después de colgar, me vestí cuidadosamente para la corte. Quería verme exactamente como lo que era. Una mujer respetable de 62 años que había sido victimizada por su propia familia. Nada dramático, nada vengativo, solo dignidad silenciosa. Margaret insistió en acompañarme. «No vas a enfrentar esto sola», me dijo firmemente. Llegamos a la corte 1 hora antes de la audiencia. Thomas ya estaba ahí, revisando los documentos con el fiscal. «Elida», me dijo Thomas cuando me acerqué, «quiero presentarle a la fiscal Patricia Morales. Ella va a manejar el caso». Patricia Morales era una mujer de unos 40 años con una presencia que inmediatamente inspiraba confianza. Cuando me estrechó la mano, su apretón era firme y su mirada directa. «Señora Torres», me dijo, «rara vez veo casos con evidencia tan completa y convincente. Su preparación va a hacer que este caso sea muy fácil de procesar». «Solo quiero que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron», le respondí. «Lo van a hacer, le puedo asegurar eso». Cuando entramos a la sala de la corte, vi a Rafael y Elvira por primera vez desde la noche anterior. Estaban sentados en la mesa de la defensa, vestidos con los uniformes naranjas de la cárcel. Rafael no me miró cuando entré, pero Elvira sí. La mirada que me dirigió era puro veneno. Su abogado era un hombre joven que parecía abrumado. Obviamente no había tenido mucho tiempo para prepararse. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. El juez Harrison era un hombre mayor con cabello gris y una expresión seria que sugería que había visto todo tipo de casos durante su carrera. «Este es el caso del Estado contra Rafael Torres y Elvira Torres», anunció el secretario. «Audiencia de fianza para múltiples cargos criminales». El fiscal Morales se levantó primero. «Su señoría, el Estado se opone firmemente a que se conceda fianza en este caso. Los acusados han demostrado un patrón escalado de comportamiento criminal dirigido específicamente hacia la víctima, quien es la madre de uno de los acusados». «Continúe», dijo el juez. «Durante los últimos 3 meses, los acusados han participado en una campaña sistemática de hostigamiento criminal contra la víctima. Esto incluyó llamadas telefónicas amenazantes a todas horas, vigilancia de su hogar, vandalismo de su propiedad y amenazas explícitas de violencia si no cumplía con sus demandas financieras». Patricia puso una carpeta gruesa sobre su mesa. «Su señoría, tenemos evidencia videográfica completa de todos estos incidentes, así como grabaciones de audio de las amenazas». Esta campaña culminó anoche, cuando los acusados irrumpieron ilegalmente en el hogar de la víctima, armados con bates de béisbol y martillos, y procedieron a causar $50,000 en daños a la propiedad. Pero esto no fue vandalismo aleatorio, su señoría.
Fue destrucción específica y calculada de objetos con valor sentimental, diseñada para causar el máximo trauma emocional posible. Vi a Rafael encogerse en su silla. Elvira mantenía una expresión desafiante, pero podía ver que sus manos temblaban. Los acusados destruyeron fotografías familiares, recuerdos de la infancia, objetos heredados y habitaciones completas de memorias. Esta fue una violencia psicológica deliberada de la peor clase, especialmente repugnante porque fue perpetrada por un hijo contra su propia madre. Además, continuó Patricia, la evidencia muestra que esta escalada criminal fue motivada por la negativa de la víctima a vender su hogar para financiar el estilo de vida irresponsable de los acusados. En otras palabras, cuando la extorsión emocional falló, recurrieron a la violencia criminal. Por estas razones, el Estado considera que los acusados representan un peligro claro y presente para la víctima y para la comunidad en general. Solicitamos que se les niegue la fianza. Cuando Patricia se sentó, el abogado defensor se levantó. Parecía nervioso. «Su señoría», comenzó, «mis clientes no tienen antecedentes criminales previos. Son miembros respetados de la comunidad con lazos familiares fuertes en el área». Tuve que morderme la lengua para no reír ante esa descripción. La situación de anoche fue un malentendido que se salió de control. Mis clientes estaban bajo estrés financiero extremo y actuaron impulsivamente. No representan una amenaza para nadie. ¿Un malentendido?, interrumpió el juez, claramente escéptico. ¿Llamaría usted malentendido a una invasión premeditada con armas para causar $50,000 en daños? Su señoría, mis clientes están dispuestos a pagar restitución completa por cualquier daño. ¿Con qué dinero?, preguntó el juez secamente. Entiendo que el motivo de estos crímenes fue que no tenían dinero. El abogado defensor se veía cada vez más perdido. Su señoría, simplemente pedimos que se considere una fianza razonable. No, dijo el juez firmemente. He revisado la evidencia preliminar en este caso y es clara y convincente. Los acusados participaron en una campaña de 3 meses de terrorismo doméstico contra un miembro vulnerable de su propia familia. La escalada fue deliberada y calculada. La violencia fue específicamente diseñada para causar trauma psicológico máximo. El juez se dirigió directamente a Rafael y Elvira. «Levántense». Ambos se pusieron de pie, Rafael temblando visiblemente. En mis 30 años en este estrado, rara vez he visto un caso que demuestre tal crueldad calculada entre miembros de familia. Han convertido lo que debería ser amor incondicional en un arma para su propio beneficio financiero. Pero lo que es más perturbante es el patrón de escalada. Comenzaron con manipulación emocional. Cuando eso falló, escalaron a hostigamiento. Cuando eso falló, escalaron a amenazas. Cuando eso falló, escalaron a violencia criminal. No hay razón para creer que si son liberados, esta escalada se detendría. De hecho, dado que ahora enfrentan consecuencias criminales serias, es razonable asumir que podrían escalar aún más, posiblemente hacia violencia física contra la víctima. Por lo tanto, se niega la fianza. Los acusados permanecerán detenidos hasta el juicio. El martillo del juez resonó en la sala como un disparo. Rafael se desplomó en su silla, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. Elvira se volteó hacia mí con una expresión de odio puro, pero ya no me afectaba. Su poder sobre mí había terminado completamente. Además, continuó el juez, dados los múltiples cargos graves en este caso, ordeno que el juicio proceda de manera expedita. No veo razón para prolongar esto. Cuando salimos de la corte, Thomas me puso una mano en el hombro. ¿Cómo se siente? Como si finalmente pudiera respirar, le respondí honestamente. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente con Margaret, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Diga». «Elida, soy yo». Era la voz de mi hermana Carmen, quien vivía en otro estado y con quien tenía contacto limitado. «Hola, Carmen». «Elida, ¿qué está pasando? Rafael me llamó desde la cárcel. Dice que lo has hecho arrestar por algún malentendido familiar». Ahí estaba, la última jugada de Rafael y Elvira. Cuando ya no podían intimidarme directamente,
Iban a tratar de usar a otros miembros de la familia para presionarme. Carmen, le dije calmadamente, Rafael te contó que él y Elvira invadieron mi casa con bates de béisbol y causaron $50,000 en daños. Silencio. ¿Te contó sobre los 3 meses de llamadas amenazantes, el hostigamiento, el vandalismo? Más silencio. ¿Te contó que me exigieron que vendiera mi casa para pagar las deudas que acumularon comprando carros nuevos y yendo de vacaciones a Europa? Elida. Carmen comenzó, pero la interrumpí. Carmen, tengo todo documentado. Video, audio, fotografías. Si quieres saber la verdad, puedo enviarte las grabaciones, pero no voy a permitir que nadie más me manipule o me haga sentir culpable por protegerme de criminales, sin importar si compartimos sangre. Nunca pensé que llegarías tan lejos, murmuró Carmen. Yo nunca pensé que mi propio hijo llegaría tan lejos, le respondí. Pero aquí estamos. Después de colgar, me di cuenta de que esa llamada había sido una prueba final, y había pasado. Ya no iba a permitir que nadie me hiciera sentir culpable por exigir respeto básico y seguridad personal. La semana siguiente, el abogado de Rafael y Elvira intentó negociar un acuerdo. Querían declararse culpables de cargos menores a cambio de tiempo de servicio comunitario y restitución. ¿Qué opina?, me preguntó Tomás. No, le respondí sin vacilar. Van a enfrentar las consecuencias completas de cada crimen que cometieron. ¿Está segura? Un juicio puede ser emocionalmente agotador. Tomás, durante 6 años fui emocionalmente agotada por su crueldad. Durante 3 meses fui emocionalmente agotada por su campaña de terror. Un juicio donde finalmente se dice la verdad va a ser un alivio, no una carga. Y tenía razón, porque lo que vino después no fue solo justicia, fue liberación completa. El juicio duró solo 3 días. Con toda la evidencia que habíamos recopilado, no había mucho que debatir. Los videos eran claros, las grabaciones de audio eran incriminatorias y el patrón de escalada criminal estaba perfectamente documentado. El primer día fue el más difícil para mí emocionalmente. Tuve que sentarme en esa sala de corte y escuchar a los abogados de Rafael y Elvira tratar de justificar lo injustificable. Argumentaron estrés financiero extremo y decisiones impulsivas bajo presión. Pintaron a sus clientes como víctimas de las circunstancias en lugar de lo que realmente eran, criminales calculadores. Pero cuando llegó mi turno de testimoniar, estaba completamente preparada. Patricia Morales me guió a través de mi testimonio metódicamente. Comenzamos con los 6 años de exclusión familiar, estableciendo el patrón de abuso emocional. Luego cubrimos la demanda de dinero, las amenazas, el hostigamiento y finalmente la invasión. Señora Torres, me preguntó Patricia, ¿en algún momento durante estos 3 meses consideró ceder a sus demandas? No, respondí claramente, porque entendí que esto no era realmente sobre dinero, era sobre control. Si hubiera vendido mi casa, habría habido otra demanda, otro ultimátum, otra forma de manipulación. El dinero nunca habría sido suficiente porque el verdadero objetivo era quebrar mi espíritu. ¿Cómo se sintió al ver las grabaciones de la destrucción de su hogar? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me sentí triste por la pérdida de los objetos, especialmente las fotografías que no se pueden reemplazar. Pero más que nada, me sentí aliviada. ¿Aliviada? Aliviada porque finalmente había evidencia irrefutable de quiénes se habían convertido realmente. Durante años me pregunté si tal vez yo era el problema, si tal vez era demasiado exigente o difícil. Ver esa grabación me confirmó que el problema nunca fui yo. Cuando el abogado defensor trató de interrogarme, intentó usar la típica estrategia de hacer que la víctima se sintiera culpable. Señora Torres, ¿no es cierto que como madre usted tiene cierta responsabilidad de ayudar a su hijo en tiempos difíciles? Como madre, le respondí, mi responsabilidad era criar a un hijo con valores morales, respeto por otros y la capacidad de aceptar las consecuencias de sus acciones. Aparentemente, fallé en eso. Pero
¿No considera que $50,000 en daños es un precio demasiado alto para una disputa familiar? No fue una disputa familiar, le dije firmemente. Fue una campaña criminal de terrorismo doméstico. Y sí, $50,000 es mucho dinero. Suficiente dinero como para que cualquier persona responsable hubiera encontrado maneras legales de conseguirlo en lugar de atacar a una mujer de 62 años. El segundo día del juicio se enfocó en la evidencia técnica. Los técnicos en computación explicaron cómo las grabaciones habían sido autenticadas. Los investigadores de la escena del crimen mostraron fotos del daño. Todo fue presentado de manera fría y factual, sin drama. Pero el momento más poderoso vino cuando proyectaron el video completo de la invasión en la sala de corte. Watching Rafael, mi propio hijo, usar un bate de béisbol para destruir sistemáticamente los recuerdos de su propia infancia fue devastador. Varios miembros del jurado se vieron visiblemente afectados. Elvira, sentada en la mesa de la defensa, mantenía una expresión desafiante durante la mayor parte del video. Pero cuando llegó a la parte donde ella tomó el collar de perlas de mi madre, se lo puso, sonrió a la cámara y luego lo tiró al suelo. Incluso ella se encogió un poco. El tercer día fueron los alegatos finales. Patricia Morales fue brillante. Damas y caballeros del jurado, comenzó. Este caso no es complicado. Es la historia de dos adultos que decidieron que querían dinero que no habían ganado para pagar deudas que habían creado voluntariamente. Y cuando no consiguieron ese dinero de manera fácil, recurrieron al terrorismo criminal. No los confundan con víctimas de las circunstancias. Son perpetradores de violencia doméstica de la peor clase. Violencia dirigida hacia una mujer mayor vulnerable por las únicas personas en el mundo que supuestamente la debían proteger. Han visto la evidencia. Han visto la escalada calculada, han visto la crueldad específica de la destrucción, diseñada no solo para causar daño financiero, sino trauma psicológico permanente. La señora Torres tuvo que esconderse en la casa de su vecina por 3 meses, viviendo con miedo de su propio hijo. Tuvo que instalar cámaras de seguridad para protegerse de su propia familia. Tuvo que documentar meticulosamente cada amenaza porque sabía que nadie le creería si no tenía pruebas absolutas. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que al final, su instinto de protegerse a sí misma resultó ser completamente correcto. Porque la noche que finalmente atacaron, lo hicieron con una violencia y crueldad que confirma que ella nunca estuvo segura con ellos. El abogado defensor hizo su mejor esfuerzo, pero ¿qué podía decir? La evidencia era abrumadora. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió la presidenta del jurado. En el caso del Estado contra Rafael Torres, en el cargo de invasión criminal en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. En el cargo de destrucción maliciosa de propiedad, culpable. 1 por 1, cada cargo. Culpable, culpable, culpable. 6 cargos contra Rafael, todos culpable. 7 cargos contra Elvira, todos culpable. Cuando leyeron el último veredicto, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No era venganza lo que sentía, era justicia, era validación. Era la confirmación de que mi percepción de la realidad había sido correcta todo el tiempo. Rafael lloraba abiertamente. Elvira mantenía esa expresión desafiante, pero podía ver el pánico en sus ojos. La sentencia vino 2 semanas después. Rafael recibió 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años si completaba programas de rehabilitación. Elvira, como la instigadora principal, recibió 8 años. Pero las consecuencias legales eran solo una parte de la historia. Lo que realmente me dio paz fue lo que pasó después. Regresé a mi casa una semana después de la sentencia. El seguro había cubierto la mayoría de los daños y había contratado a una empresa de remodelación para restaurar todo, pero decidí hacer algunos cambios. El cuarto que había sido de Rafael lo convertí en una oficina. No porque quisiera borrar sus recuerdos, sino porque quería crear nuevos recuerdos, recuerdos que fueran solo míos.
La sala donde había tenido el piano la rediseñé completamente. Compré muebles nuevos, pinté las paredes de un color diferente y creé un espacio que reflejara la persona en la que me había convertido, no la persona que había sido. Pero el cambio más importante no fue físico, fue emocional. Por primera vez en años, no tenía miedo. No tenía ansiedad sobre cuándo sonaría el teléfono con otra crisis manufacturada. No tenía que caminar de puntitas alrededor de los sentimientos de otras personas. No tenía que justificar mis decisiones a nadie. Era libre. Margaret y yo nos volvimos aún más cercanas después de todo lo que habíamos pasado juntas. Comenzamos una rutina de cenas semanales, a veces en mi casa, a veces en la suya. Desarrollamos una amistad profunda basada en respeto mutuo y experiencias compartidas. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó Margaret una noche mientras bebíamos té en mi jardín restaurado. ¿De qué? De llevar esto tan lejos, de no tratar de arreglar las cosas con ellos. Lo pensé por un momento. Margaret, durante 6 años traté de arreglar cosas que yo no había roto. Traté de ganarme amor que debería haber sido incondicional. Traté de ser suficiente para personas que habían decidido que yo nunca sería suficiente. Esto no se trataba de una disputa familiar que se salió de control. Se trataba de que 2 adultos decidieron que mi bienestar no importaba si se interponía en el camino de lo que ellos querían. ¿Te arrepientes tú alguna vez de dejar a tu exmarido?, le pregunté. Margaret había dejado a su esposo 10 años antes, después de descubrir que había estado teniendo aventuras durante años. Nunca, me respondió inmediatamente. Ni un solo día. Es lo mismo. A veces la única manera de salvarte a ti misma es alejarte de la gente que te está destruyendo, sin importar quiénes sean. 6 meses después de la sentencia, comencé a hacer trabajo voluntario en un centro comunitario para adultos mayores. No porque quisiera crear una organización o convertirme en una activista, simplemente porque quería usar mi experiencia para ayudar a otras personas que podrían estar pasando por situaciones similares. Una vez a la semana, facilitaba un grupo de apoyo informal para personas que habían tenido que establecer límites difíciles con miembros de familia tóxicos. No era terapia profesional, solo un espacio seguro donde la gente podía hablar sin ser juzgada. Mi hija dice que soy una mala madre porque no le doy dinero para drogas, compartió una mujer llamada Rose durante una de nuestras sesiones. Mi hijo dice que si realmente lo amara, le dejaría vivir en mi casa sin pagar renta, sin trabajar y sin seguir ninguna regla, dijo otro participante llamado Frank. Mi nuera dice que soy una suegra controladora porque no acepto que me grite delante de mis nietos, agregó una mujer llamada Patricia. Cada historia era diferente, pero el patrón era el mismo. Personas que habían sido entrenadas para creer que establecer límites básicos era egoísta, que exigir respeto básico era poco razonable, que protegerse a sí mismas era traición familiar. Lo que aprendí, les dije durante una sesión, es que la gente que realmente te ama no te pide que te destruyas a ti misma para hacerlos felices. El amor real no viene con ultimátums. Un año después del juicio, estaba trabajando en mi jardín cuando vi un carro familiar estacionarse enfrente de mi casa. Era mi hermana Carmen. No había hablado con ella desde aquella llamada telefónica después de la audiencia de fianza. Carmen se acercó lentamente, con una expresión que no pude leer. «Élida», me dijo cuando llegó a la puerta de mi jardín. «Carmen, ¿puedo hablar contigo?». La invité a pasar. Preparé café, como había hecho automáticamente durante décadas cuando recibía visitas familiares. «He estado siguiendo el caso», me dijo después de un silencio largo. Leí los reportes de los periódicos, vi algunas de las grabaciones que la fiscal mostró públicamente. No respondí, solo esperé. «Tenías razón», dijo finalmente. No sabía cuán malo había sido todo. «Carmen, durante 6 años traté de decirle a la familia que algo estaba mal. Nadie me escuchó porque era más fácil creer que yo era el problema. Lo sé, y lo siento. ¿Qué quieres, Carmen? Quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y quiero que sepas que si alguna vez necesitas algo,
Puedes llamarme. Era un gesto pequeño, pero significativo. No cambió nada fundamental sobre mi situación, pero me recordó que no toda mi familia había estado perdida. Gracias, le dije. Eso significa mucho. Después de que Carmen se fue, me senté en mi jardín, mirando las flores que había plantado durante los últimos meses. Eran variedades nuevas, colores que nunca había tenido antes. Todo mi jardín se había convertido en algo diferente, algo que reflejaba la persona que era ahora en lugar de la persona que había sido. Mi teléfono sonó. Era un número local que no reconocía. Diga. Señora Torres, habla Janet Martínez. Soy trabajadora social del centro correccional. Rafael Torres me pidió que la llamara. Mi corazón se aceleró, pero mi voz se mantuvo calmada. ¿Qué necesita? Él quiere saber si usted estaría dispuesta a visitarlo. Dice que quiere disculparse. Lo pensé por un momento. Parte de mí, la parte que había sido madre durante tantos años, quería decir que sí. Quería creer que tal vez la prisión lo había cambiado, que tal vez finalmente entendía lo que había hecho. Pero la parte más sabia de mí, la parte que había aprendido a protegerse, sabía mejor. No, le dije a Janet. No estoy interesada en una visita. ¿Puedo preguntarle por qué? Porque he aprendido que mi paz mental es más importante que sus sentimientos, y porque después de todo lo que ha pasado, no le debo nada a nadie que me haya tratado como me trató él. Después de colgar, no me sentí triste, no me sentí culpable, me sentí empoderada. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor restaurado, reflexioné sobre todo el camino que había recorrido. Desde la mujer que había tolerado 6 años de exclusión silenciosa, hasta la mujer que había tenido el coraje de documentar meticulosamente los crímenes de su propia familia, hasta la mujer que ahora podía rechazar una disculpa sin sentirse culpable. No había sido fácil. Había requerido una fortaleza que no sabía que tenía, pero había valido la pena, porque al final había aprendido la lección más importante de todas, que a veces la única manera de salvar tu vida es estar dispuesta a perder a las personas que están tratando de destruirla. Y por primera vez en más años de los que podía contar, estaba completamente en paz con la mujer que veía en el espejo cada mañana. Era libre, era fuerte, y era suficiente, exactamente como había sido siempre.